Bueno, continuamos entonces. Estábamos acá entonces con las excepciones. Las excepciones eran particulares eventos, digamos, de fallas internas. También está el reset como excepciones, es tratado como excepciones o interrupciones. A veces, depende del micro, se le llama una cosa o se lo trata como otra. Porque el reset es un pin también que tienen los micros, digamos, para accionar como reset. Y en algunos se lo suele llamar como una interrupción o una excepción también. El NMI, la interrupción no enmascarable, cuando decimos no enmascarable quiere decir que esa no se puede anular, digamos, va a llegar y va a interrumpir. Y las que dicen fault, obviamente son de falla de hardware, manage de memoria, falla de algún bus o falla de usage, el system call, el debug monitor, el system tick y external interruption. Estas son consideradas como excepciones en el Cortex-M. Vamos a ir a esta parte. Entonces es como que vamos a tener que ir pensando que hay como dos grupos de eventos de este tipo, digamos. Un evento, los eventos que son las excepciones y los eventos que le vamos a llamar IRQ, que van a ser las interrupciones de periférico que vamos a usar nosotros. Si se fijan en este cuadro van a ver que las excepciones vienen acá, todas hasta la 14, hasta el número 14, y en la 15 también SysTick, y en la 16, perdón, ya empiezan las IRQ. Las IRQ son las interrupciones que vienen de periféricos del micro y que hemos programado nosotros. Por ejemplo, un cambio en un pin, un evento de un timer interno, o de un puerto, de otro periférico de comunicación, el ADC, o la otra cosa, que sea programado por el usuario, digamos, y que trate de interrumpir al micro. Mientras que las anteriores, de la 0 a la 15, son como excepciones. También hay que notar que la primera, 0, excepción número 0, es que no existe ninguna. En description acá dice no exception running. No hay ninguna excepción actual corriendo si tenemos el número 0. Es decir, no hay excepciones ni interrupción. El reset, si es la número 1, y tiene prioridad -3. Acá la más alta prioridad es cuando más negativo es. Entonces tenemos el -3, el reset, el que más prioridad de todo tiene. O sea, ocurre un reset y no le va a preguntar a nadie, va a resetear, digamos. Eso. El NMI es el segundo en prioridad que sigue, con un -2 en prioridad. Y un hard fault, también una falla de hardware con -1, y así. O sea, tenemos, además de tener un número de excepción, tenemos prioridades entre ellas, que son las como están listadas aquí. Y a partir de la número 16 empiezan las IRQ, que son interrupciones externas, que normalmente son de periférico, de puerto, o lo que sea. Entonces, bueno, ya nos vamos metiendo ahí en eso. Características particulares de las interrupciones. Esto ya lo habíamos mencionado. Al producirse una interrupción se backupéan estos registros particulares, acá el R0, el R3, el R12, este registro link, register, el status del procesador, que tiene todas las banderitas internas de cómo está, de los cálculos y demás, y al salir de la interrupción se restablecen los valores con POPs, digamos que sería que los restauran desde la pila. Esto reduce la latencia de la IRQ. Fíjense que acá está diciendo, bueno, viene una interrupción, por ejemplo, una IRQ de un periférico, me saca el estado del procesador y se va a ejecutar una subrutina. Cuando antes de saltar a esa subrutina, backupea todos estos registros y
¿Cuánto tiempo tardará en ir al servicio de interrupción, a esa función? Es la pregunta. Bueno, ese tiempo se le llama latencia de la interrupción, es decir, desde que ocurrió el evento, desde que cambió el PIN, ¿cuánto tiempo tardó en atenderme la función de interrupción? Bueno, no es instantánea, digamos, es asincrónica, sí, todo lo que quieran, pero el procesador le toma algunos ciclos entre backupear el estado y dejar todo listo y saltar a esa función y tener la primera instrucción de esa función. Entonces, eso se llama latencia, desde que ocurrió el evento hasta que fue atendida. Y bueno, cuando más rápido es, mucho mejor, digamos, porque nosotros podemos dar procesos casi instantáneos con las interrupciones. Bien, entonces antes los microprocesadores y los microcontroladores no tenían esto tan automáticamente como ahora. Ahora ni nos vamos a preocupar de esto. Solito va a salvar el contexto, va a ir a la interrupción, vamos a programar nosotros como una función y vamos a salir y va a restaurar todo, ni nos vamos a dar cuenta. Antes había que hacerlo a mano. O sea, el programador tenía que encargarse de... Lo primero que tenía que hacer cuando entraba la función de interrupción era salvar todos los registros importantes y después hacía el proceso que quería y antes de salir restauraba todo. Ahora eso lo hace automáticamente los procesadores. Bueno, hay ciertos efectos también que podemos programar en el controlador de interrupciones, es que podemos darles prioridades. Vieron que yo les comenté que en las excepciones, el reset tenía la máxima prioridad, después seguía el NMI. Bueno, pero después cuando empiezan las IRQ, las interrupciones de usuario o de periféricos, uno puede programar qué prioridad quiero para cada una. Entonces, podemos darle más prioridad a una que a otra cuando ocurran simultáneamente. Por ejemplo, si hay dos que ocurren en el mismo instante, el procesador puede, el microcontrolador puede priorizar la de más alta prioridad, primero la va a atender y después, cuando salga, va a ir a la otra interrupción. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay determinados efectos que acá lo vamos a mencionar, que son el Late Arrival Interruption y, ¿cómo dice tal change? Late Arrival Interrupt, Acceptance y Tail Change Interrupt Entry. Bueno, eso se refiere a que, ¿qué pasa cuando ocurrió una interrupción común de prioridad normal, ¿no? Y cuando está ya por salir de esa interrupción y volver al programa principal, ocurre otra. ¿Qué sería conveniente que ocurra? Volver al programa principal y volver a backupear todo y volver a ir a la próxima interrupción, o tal vez se pusieron a pensar que convenía que cuando ya estaba cerca de salir, si ya había grabado el estado en la interrupción anterior, directamente ir de interrupción a interrupción. Entonces, bueno, se optimizaba eso de ir y volver y se ganaban ciclos de procesamiento y se hacía más eficiente todo. Entonces, pueden ocurrir dos cosas también. Que ocurra una interrupción y otra de máxima prioridad nos saque de esa interrupción y vaya a otra. Cuando ocurren dos interrupciones, digamos, ocurrió una y al ratito ocurrió otra, pero no había alcanzado a salir de la primera. Pero si esa tiene mayor prioridad, la va a sacar, la va a anidar, por eso se llama controlador de interrupciones anidadas, porque te permite anidar, no infinitas, pero puede anidar varias, hasta 8 pienso, creo, y después puede volver, digamos. Entonces atendió la de máxima prioridad, cuando va a salir vuelve a la anterior, y vuelve a la anterior, vuelve a la anterior. Bien, acá también habla de instrucciones que pueden ser interrumpibles, es decir, hay instrucciones del procesador que ocupan varios ciclos, entonces si ocurre una interrupción uno quisiera que atienda inmediatamente. Entonces esas instrucciones que ocupan varios ciclos de procesador pueden ser interrumpibles. Entonces va por la mitad de la instrucción todavía ejecutando y procesando y se puede interrumpir ahí y saltar la interrupción
Después volver y terminar de completar eso. No hay problema. Y hay algunas que son de un solo clock, digamos, un solo ciclo de máquina, que esa sí o sí tiene que terminar y luego ejecuta la interrupción. El NMI habla acá que está garantizada la atención, pues no hay nadie que lo pare porque no es enmascarable. No se puede poner una máscara, digamos, no se puede deshabilitar esa interrupción. Y es importante para aplicaciones críticas de seguridad, digamos. Y la única forma de que no te atiendan ahí es que el procesador esté totalmente colgado o tenga un problema. Bien. Bueno, acá está lo que le aplica, lo que hablaba recién del anidamiento. Fíjense que en esta gráfica, a la izquierda, tenemos el main, como si vos estuvieras en el main, en ese bucle infinito o en alguno de esos pasos, estás en el main y ocurre una interrupción. Entonces, salta de ese main a una función ISR1, que está ahí, que es esta, o sea, saltamos hacia acá, y obviamente que grabó el contexto y saltó a esa función ISR1, que tenía determinada prioridad, baja prioridad, low priority, la IRQ1. Y luego, en el medio del proceso de la ISR1, ocurre otra interrupción, que es la ISR2, que tiene mayor prioridad. Entonces, salta de esa función a otra función, a otro servicio de interrupción. Y este quedó incompleto, todavía no terminó, digamos. Entonces atiende este, termina todo el código que tiene ahí, y cuando termina la función, la última llave sería en código C, vuelve a la ISR1 esta, que había quedado incompleta, y la completa acá, y cuando la termina completamente vuelve al main, del mismo lugar donde saltó inicialmente, aquí. Este proceso es anidamiento. Bien, saltó de uno al otro, pero los resolvió a todos. Le dio más prioridad a ISR2 porque tenía más prioridad, y anidó y volvió. No es que se perdieron las interrupciones, sino que se anidaron, digamos. Y eso lo permite ese procesador, el NVIC, digamos, ese pedacito de hardware que está cerca del CPU. Ok. La idea de prioridad entre las interrupciones viene heredada de la ARM-V7, que es un ARM mucho más viejo, que es donde empezó la idea de los microcontroladores ARM, y empezaron a poner bits de prioridad. Entonces uno le podía dar prioridad a las IRQ y demás. Otra cosa. Tabla de vectores del Cortex M3. Nosotros, o sea, yo he explicado que en algún momento ocurre un evento, se genera una interrupción y hay una función que la va a atender. El tema es cómo sabe el micro la dirección de esa función, cómo sabe que tiene que saltar a esa dirección. Bueno, eso existe en la tabla de vectores, que se llama. Hay un lugar de memoria del micro donde se va a alojar una tabla que es parecida a todo esto que está acá, y en esa tabla están almacenadas las direcciones para cada uno de los eventos. Y bueno, hay cosas que son fijas. Por ejemplo, fíjense en esta tabla, el elemento 0 de esa tabla, acá abajo, almacena el valor inicial del puntero de stack. ¿Recuerdan el puntero de pila? Entonces, básicamente, esto tiene la dirección de donde comienza la pila, en esta tabla, en el primer elemento. En el segundo elemento, en este, 0x04, tiene la dirección de reset, es decir, cuando provocamos un reset, ¿a dónde va el micro, digamos? ¿A qué dirección se dirige? A la primera instrucción a ejecutar. Bueno, pero ¿cuál es la dirección? Bueno, está acá. La dirección va a estar determinada acá, y normalmente el fabricante te dice cuál es la dirección, que es fija ahí. La interrupción no enmascarable va a tener una dirección donde saltar, aquí. La falla de hardware, el manejo de memoria, falla de bus, falla usage, no sé bien, pero es otra falla.
una service call, una falla una llamada de servicio, monitoreo de bug, y por acá empiezan los periféricos. Y acá hay una cosita con los periféricos. Nosotros, como vamos a crear nuestra función de interrupción, vamos a tener que de alguna manera escribir en esta tabla la dirección de nuestra función. ¿Está bien? Entonces, cuando suceda ese evento y estén todas las condiciones, que el periférico está habilitado con su interrupción, que le pasa la comunicación al NVIC y el NVIC le pasa el evento al CPU, el CPU va a venir a buscar acá la dirección donde tiene que ir. Entonces, previamente el programador tiene que haber puesto la dirección ahí, sobre todo la de los periféricos, digamos, el servicio de interrupción de ese periférico lo tiene que escribir ahí la dirección de la función, para que cuando ocurre el evento salte justito a la función que hemos creado, digamos. A los demás de acá abajo no lo hacemos porque eso ya está definido por defecto dónde va a saltar. Si ocurren fallas y bueno, el reset siempre salta al mismo lugar, pero las interrupciones del usuario son definidas arriba y uno tiene que escribir en esta tabla cuáles son esas direcciones. Esto lo vamos a ver también cómo lo hacemos. ¿Está bien? ¿Se viene entendiendo hasta ahora? Porque esta tiene sus cositas, ¿no? Pregunten, ¿hay alguna consulta? Profe, esa dirección que tenemos que cargar, si tenemos dos interrupciones, ¿deberíamos cargar dos direcciones o es una por cada, es una dirección para las dos interrupciones? Bien, buena pregunta. Si ustedes tienen, por ejemplo, hoy vamos a ver interrupción de un pin nosotros, que va a ser un evento generado por un puerto. Pero después decimos, y también quiero generar una interrupción de un temporizador interno. Y también quiero una del convertidor analógico digital. Las tres son de periféricos. Y por lo tanto van a tener que tener una dirección aquí. Entonces voy a tener que crear tres funciones o tres servicios de interrupción, como si fueran tres funciones distintas, que cada una atiende a cada uno de ellos. Y vamos a tener un lugar para poner la dirección de cada uno. Vamos a tener tres independientes, digamos, hay que cargar. ¿Está bien? Bueno. Y vamos a ver exactamente, digamos, si hubo un evento de puerto, va a generar la interrupción y va a ir a esa función que definimos para el puerto. Y si ocurrió otra interrupción de otro tipo, va a ir a la otra función. ¿Por qué? Porque vamos a cargar direcciones diferentes en la tabla, en esta tabla. Que es la tabla de vectores del Cortex M3. Ya vamos a ver que es un proceso simple de cargar la dirección. No es nada complicado, está bien aceitado esto. Pero por ahora tenemos ya como que en nuestra cabeza ya se nos va imaginando, bueno, hay que configurar el periférico como hicieron con Juan en el puerto. Los registros, todo, entrada, salida, y hay un registro que te dice generar un evento por ese pin, generar una interrupción, habilitar interrupción por ese pin o por ese puerto. Y bueno, y si lo habilita queda ahí, pero tiene que llegar hasta la CPU. Entonces, para que llegue a la CPU, tenemos que habilitar el NVIC para que escuche a ese evento y se lo pase a la CPU. Y finalmente la CPU lo va a dejar pasar si está habilitada, digamos, va a generar el evento de interrupción y va a buscar en esta tabla dónde tiene que ir a saltar. Por eso nosotros vamos a tener que llenar la tabla y generar todo ese caminito que está activo, digamos. Bueno, el NVIC justamente del microcontrolador que estamos usando tiene 78 interrupciones posibles. Si bien hablábamos de 244 allá o algo así en el anterior, ese sería para un Cortex M genérico. Pero en el de Texas Instruments, en este micro que están usando ustedes, hay 78 interrupciones posibles, le han habilitado. Y tiene un nivel de prioridad programable de 0 a 7 para cada interrupción. Le podemos programar con un registro cuál es la prioridad que queremos en cada uno, siendo el nivel más bajo 0 y el más alto
el de más alta, sí, perdón, el nivel 0 es el de más alta prioridad. O sea, cuando más bajito el número en la prioridad, es más prioritario. Cuando le ponen un número grande, bueno, no es tan prioritario y se puede atender luego. Baja latencia en el manejo de excepciones, detección de flanco y de nivel para interrupciones, programación dinámica de la prioridad de interrupciones, quiere decir que yo le puedo cambiar la prioridad en tiempo, en run, en tiempo de ejecución. Entonces eso puede hacer algo interesante de ir cambiando las prioridades según lo que vaya sucediendo. Posibilidad de agrupar interrupciones con prioridad igual y subprioridad. Hay registros como de grupo de prioridades. Bueno, ahora no hace falta. Vamos a ir a los conceptos más fundamentales que necesitamos hoy y después, si necesitaremos, explicaremos. Interrupt Tile Chaining, que es como un encadenado de cola, que era lo que hablábamos hoy, que cuando ocurre una interrupción y está por terminar y ocurre otra, no restaura el estado del procesador y vuelve a interrumpir, sino que de la misma interrupción se va a la otra, porque hace poquito, instante atrás, ya había capeado todo el estado. Entonces, de esa manera se hace más eficiente el proceso. Y interrupción externa, la NMI. Tenemos 4 estados de interrupciones o excepciones. Uno que esté inactivo, el otro pendiente, donde puede estar el flag habilitada la bandera del periférico, pero todavía no ha ocurrido la interrupción, no lo atendió el CPU todavía. O puede estar activo, donde significa que ya lo atendió el CPU y está corriendo en el servicio de interrupción, lo está ejecutando. Y el último, activo y pendiente, puede ser cuando sucedan las dos cosas. O sea, sucedió la interrupción, saltó a su servicio de interrupción y antes de salir ya está queriendo la misma interrupción, otro evento de la misma interrupción. Entonces hay una activa que está ahora y hay una pendiente que han pedido antes de que salga de la misma. Entonces va a terminar eso y va a volver a interrumpir inmediatamente, como que no le dio tiempo todavía a salir que ya está activando de nuevo. Entonces esos son los 4 estados. Tipo de excepciones que tiene el M4 de Texas, bueno, son bastante iguales a las que ya vimos genéricas. Reset, NMI, fallas en generales, y después vienen las IRQ, las interrupciones de usuario. Lo mismo, acá fíjense que los tipos de excepción, el vector número de interrupción está acá, siendo de 0 hasta para adelante, y a partir de la 16 empiezan las interrupciones de usuario, la número 16, mientras que las otras son del sistema y de fallas, que no las podemos cambiar en general. En realidad todas las que dicen programable acá se pueden cambiar, o sea que podríamos cambiar estas ahí, pero no las hacemos normalmente. Sí, las de interrupciones de usuario, las IRQ. Y acá muestra los offset de direcciones que van a estar dentro de la tabla. Bueno. Acá tenemos más del número de vector, pero acá ya empezamos a ver que en el número 16 apareció el puerto A. O sea que después de las excepciones y todo eso, la interrupción, el número 16 contiene un evento del puerto A. Cualquier evento que ocurra en el puerto A corresponde al número 16 del vector. Y en el bit 0 del registro de interrupción. En el 17 el puerto B y así sucesivamente. La WART está en el 21, los ADC se atienden en ese. Bueno, entonces ese número es importante, por ejemplo el 16 para el puerto A, o el, qué sé yo, si miramos la WART, el 21, para saber qué canal habilitarle en la NVIC, digamos, en el controlador. Acá tenemos, sí, esta tabla es grandísima. El puerto F está acá con el número 46 en el vector y el número de bit en el registro
de interrupción es el 30. Entonces, bueno, hay que, ese bit nos permitirá habilitarlo. Es importante recordar ese bit, digamos, con cuál habilitas. O sea que en realidad de ponernos a mirar el número de vector, es importante mirar el bit del registro con el cual se habilita. Digamos. Entonces el puerto A con el bit 0. Perdón, ahí se me olvidó todo. El puerto A con el bit 0 y el puerto E con el bit 4 lo habilitamos. Y el puerto F con el bit 30. Bien, y así, si quiero algún periférico habilitar el paso de interrupción al NBIT, tendré que mirar acá con qué bit se corresponde. Bien. Podemos imaginarnos entonces la tabla de vectores que estábamos hablando recién, que vamos a tener que poner las direcciones, sobre todo aquí, en esta parte de acá, para arriba, de la IRQ. Es como que esa tabla arranca en una dirección determinada, el primer valor es un valor por defecto donde comienza la pila, el segundo valor es dónde va a saltar el micro después de un reset, y así sucesivamente todas las direcciones donde va a ir cuando ocurran esos eventos. Hay una parte de memoria reservada que no se usa para nada en la tabla, y acá, a partir de la dirección 40, empiezan las IRQ, que serían a dónde va a saltar cuando ocurra una interrupción de usuario. Tenemos que poner las direcciones aquí. ¿Qué más? Bueno, voy a borrar esto. Vamos a seguir un poquito más allá. Las excepciones, digamos. El procesador maneja la excepción usando rutinas de servicios de interrupción, las ISR, que es la que estamos hablando que vamos a programar nosotros, pero también tiene los fault handler, que son también como manejadores de falla, que son funciones que van a atender cuando ocurra una falla, digamos. Se las separa de las interrupciones porque las interrupciones normalmente vamos a querer que ocurran y van a atender algo particular del periférico. Pero los handlers de default son funciones necesarias para que nosotros pongamos algo ahí porque ocurrió algo muy grave en el micro. Digamos. Entonces, ¿qué podrías hacer? Mientras puede ejecutar algo, ¿no? Y System Handlers son funciones particulares que manejan la NMI, el Service Call y el SysTick y las excepciones de fallas de sistema. Podemos llegar a disparar por software las interrupciones con un registro que se llama pen, donde la ponemos como pendiente. Es decir, el programador puede forzar un bit en ese registro y decirle está pendiente, o también utilizar el software trigger interrupt, que es el triggereo sería como el trigger es el disparo, entonces disparar por software una interrupción. Entonces como que emulás que ocurrió poniendo un bit en 1 ahí, y va a saltar la interrupción ni bien lo ponga en 1, para probar si todo anda bien, sirve eso, sirve para el debug. A veces no podés estar esperando que alguien te comunique algo, sino que probás toda la rutina forzándolo por software, a ver qué anda, qué interrumpe, ajá, funciona, todo bien, y bueno, y después hacer una prueba de campo bien con las cosas en tiempo real. Entonces, paso para habilitar una interrupción. Tenemos habilitar la interrupción de periférico, que es lo primero que le había comentado recién, el cuadro naranja. Luego que habilitamos la interrupción del periférico, nos vamos al NBIC y buscamos el canal por donde va a venir esa interrupción y se la va a pasar al CPU. Y el CPU tiene básicamente como una llave general, digamos, que si está habilitada las interrupciones generales, globales, funciona la interrupción. Si no está habilitada esa llave, no ocurre nada. Es decir, que configuramos todo y lo último que hacemos es cerrar esa llave general de habilitación de interrupción global para que suceda todo.
tenemos que imaginarnos como un montón de llaves en serie que tenemos que poner, digamos. Todas las del periférico necesarias para que ocurra eso, la del NBIC necesaria, y cuando llegue al CPU, cerrar la llave global. Y ahí vamos a tener en condiciones de que ocurra la interrupción. Bueno, ¿cómo habilitamos las interrupciones globales en el CPU? La hacemos con dos instrucciones ya hechas para el ensamblador, que son esas que están ahí, SPSIE y CPSID con I. Pero no vamos a programar en el ensamblador, nosotros usamos C, entonces podemos usar unas funciones como las que se ven abajo, que las hemos puesto acá ya en la cátedra para que las copien y las peguemos ya en el archivito main.c y que nos queden así. Entonces, lo que hace esto es decir, bueno, esto es una función de tipo void y que recibe nada y retorna nada, pero ejecuta esto que está acá adentro. Y eso que está acá adentro significa que en C le estamos diciendo ejecutar una instrucción en ensamblador, con ese doble guión bajo ASM, uno puede ejecutar una instrucción en ensamblador dentro de C, entre comillas dobles se pone la instrucción y ponemos esto, y /n se le pone. Entonces, esto particularmente habilita cierra la llave general al CPU para que puedan ocurrir las interrupciones. Y la de abajo es para deshabilitar. Es decir, ya con esto yo llamo a esta función, habilito interrupciones, y llamo a esta y deshabilito interrupciones globales. ¿Está bien? Nada más que eso. Ya la vamos a usar. Acá. Registro del NBIC para habilitar el paso de interrupciones al CPU. Bueno, vamos a tener 4 registros que tienen 32 bits cada uno, con el cual le vamos a dar paso de los periféricos a la CPU. Es decir, vieron que hablábamos, bueno, los puertos. Cada uno de los puertos tiene asignado un número de interrupción y un canal por el NBIC en el cual puede comunicar el evento al CPU. Bueno, ese canal se tiene que habilitar y se habilita con estos 5 registros, enable 0, 1, 2, 3 y 4. Y nosotros tenemos que buscar adentro cuál es el bit que tenemos que habilitar para nuestro periférico. Entonces, si fue de puerto, si fue de ADC, de conversor o fue de un timer. Bueno, ¿cuál es el bit que tengo que habilitar aquí para que esa interrupción pase al CPU? Bueno, esto está en la página 142 del datasheet. Y vamos a tener que ir haciendo esta mecánica, digamos, para que ustedes vayan agarrando práctica. Vamos a abrir el datasheet del micro y vamos a ir a la página 142. Es decir, vamos a ir acá, vamos a ir acá y vamos a ir al datasheet, que es este. Datasheet, perfecto, y vamos a ir a la página 142. Si tienen Acrobat, yo tengo el Fox Reader este. Y bueno, y en la página 142 me encuentro con esto. NBIC Register Description, la descripción de los registros de NBIC. Y dice, bueno, que están los 4 estos. Y acá me dice claramente, bueno, mira, en el enable 0 es ¿cómo es? Un registro de 32 bits que tiene todo esto. Tiene todo esto. Fíjese que comienza acá con el bit 0 y sigue para acá, para acá, para acá, para acá. Y de acá continúa así y va por arriba, ¿no? Hasta 31. Entonces, yo tengo que saber a ver qué bit tengo que activar para que pase mi interrupción. Y leo de esta manera acá abajo, me dice, mira, él dice campo de bit, del 0 hasta el 31.
nombre de interrupción, tipo, lectura y escritura. Cuando hay un reset, este valor se va a 0, el valor de este registro, y la descripción es que es un habilitador de interrupciones. Poniendo un 0 en cada bit, indica que la interrupción es deshabilitada, y poniendo un 1 indica que la interrupción es habilitada. Bien, genial, eso. Lo único que tengo que saber es dónde ocurre, ¿no? Si me voy un poquito más abajo, tenemos esto otro, donde dice, esto habilitan las próximas interrupciones de la 128 a la 138. Entonces ahí ya podemos ver que están como concatenados, digamos. El enable 0 trabaja con las interrupciones número 0 a 31. El enable 1 trabaja con las interrupciones 32 a 63. Y así sucesivamente. Entonces, cuando descubramos cuál es el número de interrupción de nuestro periférico, ya sabemos cuál es el bit que tendremos que activar y cuál es el registro que tendremos que usar para ponerlo en 1, con el HWREG que estaban usando. Con eso lo haríamos. Entonces, vamos a tener que ir haciendo esa mecánica, digamos, que dice aquí, digamos. Vamos a mirar los registros, vamos a ir a la página, lo vamos a estudiar, vamos a ver de dónde, cuál es el bit que tenemos que activar, y después pasaremos a activarlo. Registros de NBIC para habilitar el paso de interrupción a la CPU. Tenemos acá, por ejemplo, hay un ejemplo. Ejemplo de uso del registro N0 en C. Método con el archivo de cabecera que ustedes han usado, comentado, y el método utilizando HWNBIC. O sea, dos métodos, digamos. Uno usando registro directamente, que es este que está comentado en verde, y abajo usando otros archivos como el HWNBIC y usando el HWREG. Digamos, un método sería ir escribiendo los registros así directamente, con lo cual hay que declarar cierta librería, cierta cabecera, y otro método para hacer lo mismo es con el HWREG, escribo el mismo registro, este es el mismo registro que este que está acá, pero lo usamos esta tipo de función, digamos, para escribirlo. Entonces lo que estamos haciendo acá es escribir el registro enable 0, que es el NBIC enable 0, y le ponemos un 1. El registro es de 32 bits, entonces estamos poniendo un 1 en el menos significativo. Estamos habilitando esa interrupción, la int 0. Y acá estamos habilitando la int 1. ¿Por qué? Porque pusimos un 2, y el 2 en binario es 1, 0.